El tema que yo pienso desarrollar en este video se hablará sobre los números reales, naturales, enteros, racionales e irracionales. Hablaremos de sus usos, qué significa, para qué sirven en la vida cotidiana y más cosas y ejemplos y características que derivan de este tema. Bueno, con uno de los primeros temas que podemos empezar es la definición o el significado de este primer tema, que sería el número real. Y es así como se deriva que es el conjunto de números reales que se puede detonar o se puede detonado por una R, que lo simplifica. Y esto incluye tanto los números racionales, que entre ellos entran lo que son los positivos, los negativos y el cero, como también los números irracionales, y entre otro enfoque son los trascendentes y algebraicos. Y también en ello lo que entra son los irracionales y los trascendentes, que no se pueden expresar mediante una fracción de dos enteros como denominador no nulo. Tienen indefinidas cifras decimales aperiódicas tales como la raíz de 5, el signo de pi o el número real LOG2, cuya trascendencia fue enunciada por Euler en el siglo. Bueno, ¿qué significa esta R que significa mucho en esta parte de la notación de los números reales? Los números reales se expresan con decimales que tienen una secuencia infinita de dígitos de la derecha en la coma decimal, que por ejemplo se puede notar frecuentemente también en subpresentes como 3 puntos consecutivos, lo cual significaría que aún falta de dígitos decimales se pueden considerar de alguna importancia. Y así es, esta R le da la importancia de los números reales en las cognitivas decimales. Que se relaciona en el mes calendario. Lo que va a tomar en cuenta son las diferentes operaciones Por lo que que se se puede dan observar, en el este tipo plazo de argumentos o del soluciones en los números reales en la vida cotidiana aplica para lo que se está viviendo en este momento, que es la pandemia mundial del coronavirus. Además de que funciona en el proceso de gastos, en el proceso económico de víveres, ya sea del calendario o de fechas ajustadas a la vida de la familia económicamente y presupuestalmente. la respuesta en la toma E, muy utilizado en cálculo, y el número phi, también llamado la proporción áurea. Otro número irracional que no tiene asociado una letra o un nombre simpático es la raíz cuadrada de 2 o la raíz cuadrada de 5. No pienses que el conjunto de los números irracionales Como ya se mencionó en el punto anterior, el valor irracional se puede representar o está significado o expresado con una fracción de m y n, donde la m y la n o incluso el número phi o el 0 o los conjuntos de la raíz del 2 y el 3 lo simplifican y expresan lo que significa un número irracional. También es cualquier número real que no racional y su expresión decimal no es misma exacta ni periódica. No solo eso, también los números irracionales se pueden clasificar de dos distintas maneras, que uno sería el número algebraico, donde su solución de alguna ecuación algebraica se representa por un número infinito y de radicales libres o añadidos a alguna de estos casos, y en así se representa con una X representando ese número. El siguiente sería el número trascendente, donde no pueden representarse mediante un número finito de radicales libres o de aninidades, proveniente de llamadas funciones trascendentes que ya se derivan de las trigonometrías logarítmicas y exponenciales, y etcétera, en donde se añaden más. Algo que deriva aquí lo siguiente de los números reales o irracionales son las formas en las que se derivan la R, la Q, la R menos Q, tratando así dividiendo los racionales con los irracionales y creando diferentes formas de las expresiones del número pi, el Q, la raíz del 2 o la raíz del 5, así derivando de las siguientes maneras cómo se dividen estas formas de las irracionales a las racionales con los conjuntos de otras diversas formas de verse. Sean números naturales, enteros, racionales o irracionales, todos son números reales. A partir de ahora realizaremos operatoria con números reales, pero para ello necesitamos saber las prioridades de las operaciones, las que veremos en el yogures o 6 peras o quizás podríamos comernos 5 barras de pan, aunque esto es un poco exagerado. Realmente nadie se come 5 barras de pan
Y hemos puesto este ejemplo precisamente porque cuando uno compra una barra de pan... Bueno, ¿qué son los números racionales? Son todos los números que se pueden representar como el cociente de dos números enteros o más exactamente un entero y un actividad positivo, es decir, una fracción con numerador y denominador distinto al cero, que también involucra lo que es un término racional, alude a una fracción o una parte del todo, en donde el conjunto de números racionales se denota por bien una derivada de una cociente o de un conjunto de números incluyentes en los números racionales. Bueno, en este segmento o en este punto de los números racionales, se puede decir que el conjunto de números racionales se puede construir a partir del conjunto de fracciones cuyo numerador y cuyo denominador son números enteros. Este conjunto de números racionales no es directamente identificable en el conjunto de fracciones, porque a veces en ocasiones estos números pueden representarse por más formas de una acción o una fracción. ¿Qué son los números enteros o qué es el número entero? El número entero es un elemento de conjuntos numéricos que contiene los números naturales, que ellos se involucran desde el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 en adelante, dependiendo de cómo se definan sus compuestos y sus opuestos. Y en la segunda definición, además del 0, los enteros también incluyen lo que son los negativos, como además del número 0 respectivamente, que son de números ceros y menores que también son menores que todos los demás enteros positivos. Las propiedades algebraicas de los números enteros puede derivarse como un conjunto de números enteros considerando junto a ellos unas operaciones de adición y multiplicación que tienen una estructura que en las matemáticas se denomina como anillo y posee una realización de orden. Los números enteros pueden, además de construir a partirse de números naturales mediante clases de equivalencia, y esto es lo que divierte el tema de los números enteros.